Bien, jóvenes, estoy volviendo a hacer este video ya que me informan de que el otro estaba sin audio. Ya, el tema del día de hoy es sacramento del orden sacerdotal. Es para el aula de tercero A y tercero B de secundaria. Bien, el orden sacerdotal. ¿Qué es lo que significa? Dice, el orden sacerdotal es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. ¿Ya? Entonces vamos a ver estos grados. Dice que el episcopado es el grado más alto del sacramento del orden, correspondiente a los obispos, quienes reciben la plenitud del sacerdocio y son los sucesores de los apóstoles. El presbiterado es el grado del sacramento del orden, correspondiente a los sacerdotes, que son los colaboradores de la misa. El diaconado es el grado del sacramento del orden correspondiente a los diáconos. ¿Quiénes son estos? Son quienes reciben la ordenación para ayudar a los obispos y a los sacerdotes en su ministerio. Entonces, podemos ver aquí los grados, ¿no? El grado más alto es el episcopado, luego sigue el presbiterado y finalmente el diaconado, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son estos fundamentos? Según la lectura bíblica, San Lucas 22, versículo 19, dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Ya? Entonces también podemos observar aquí en la imagen que Jesús en la última cena nos da su cuerpo, sangre y el sacramento del orden sacerdotal. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento, no? Los efectos son: da la gracia santificante. Entonces las personas que reciben, que en su mayoría son hombres, ¿no? Da la gracia, son hombres, básicamente, da la gracia santificante, aumenta la amistad con Dios, imprime el carácter o señal espiritual que distingue a los ministerios sagrados, obtiene las gracias necesarias para ejercer dignamente los oficios que el orden sagrado impone, carácter indeleble y potestad espiritual. Entonces vemos que estos efectos, ¿no? Son los que deja el sacramento, ¿no? Da la gracia santificante. Entonces es algo que al recibir este sacramento ellos tienen una gracia que prácticamente los trata como de santificar, ¿no? Obviamente no son santos, ¿no? Pero como que los trata de santificar, aumentan su amistad con Dios, que quiere decir, se acercan muchísimo más a Dios. Nosotros podemos estar cerca de Dios, sí, pero ellos están mucho más cerca porque su amistad con Él ha aumentado, ¿ya? Entonces dice que también obtiene las gracias necesarias para ejercer dignamente los oficios que el orden sagrado impone, ¿no? Entonces todo lo hacen de una manera gratificante, no reniegan de lo que hacen, son felices haciendo lo que ellos hacen, ¿no? Su carácter es indeleble, tienen una potestad espiritual. Entonces, esos serían los efectos de este sacramento del orden sacerdotal, ¿no? ¿Quién no quisiera aumentar la amistad con Dios, ¿no? Tener una gracia santificante. Entonces, ¿quiénes son los indicados para poder recibir este sagrado sacramento? El sacramento del orden lo reciben aquellos que sienten llamados, que se sienten llamados por Dios a ser sacerdotes, para dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos los hombres. No cualquier persona es que yo decida poder ser sacerdote y bueno, lo voy a hacer. No, para ello es algo que ellos sienten desde muy adentro, un llamado de Dios, quieren servir a Dios, definitiva, y entregan su vida por completo a Dios, a servir a Dios, a predicar la palabra, ¿no? A dedicarse por completo a la iglesia y a todos los oficios que ésta requiera. Como dice, ¿no? Es para poder dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos los hombres, ¿no?
si bien es cierto, las personas que deciden, que son llamadas por Dios, sienten ese llamado de Dios, ¿no? Se entregan por completo a Él porque no se casan, ¿no? Se casan solamente con toda la iglesia, con todas las personas que asistimos, con las personas que ellos predican, ¿no? Entonces es algo, debe de ser algo muy, muy lindo, ¿no? Dice, administración de este sacramento. ¿Qué quiere decir? ¿De qué manera se administra este sacramento? Dice, esto se realiza mediante la unción. ¿Qué quiere decir unción? Es cuando te pasan, ya sea por la frente o por la cabeza, un tipo de aceite, ¿no? De unción, ¿no? La bendición y la imposición de las manos y las oraciones del Santo Padre o de un obispo. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, ¿ya? La semilla apostólica. Entonces, ¿de qué manera se da este sacramento? ¿De qué manera lo reciben? ¿No? Mediante la unción, bendición y la imposición de las manos. Pero no cualquiera puede hacer esto. ¿Quién hace esta imposición de las manos? Lo hace el Santo Padre o un obispo, ¿ya? Entonces, que también dice, corresponde a los obispos porque ellos son los sucesores de Dios, ¿no es cierto? Son los sucesores, perdón, de los apóstoles. Entonces, ellos son quienes administran pues este sacramento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la etapa indicada para poder recibir este sacramento? Este sacramento solo se puede recibir en la etapa de la adultez. ¿Por qué en la etapa de la adultez? Porque, por ejemplo, un joven que decida ser sacerdote a los 20 años, siente ese llamado de Dios, ¿no? Hay una preparación previa, no es que, ay, hijito, ven, tú quieres ser sacerdote, ya, ven, mira, toma, ponte esto y anda a hacer la misa. No, hay una preparación previa, conocer todo acerca de la vida de Dios, ¿no? Para poder luego predicarla. ¿Cómo puedo hablar de algo que yo no sé? Entonces, para eso hay una preparación previa. Por eso, al momento que ellos ya reciben este sagrado sacramento, lo hacen en la etapa de la adultez. ¿Ya? En la etapa de la adultez. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los sacerdotes? ¿No? Ellos cumplen unas funciones muy importantes, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, dedican su vida por completo a Dios, prácticamente se casan, ¿no? Con lo que ellos hacen, pero también tienen unas principales funciones. Por ejemplo, una es perdonar los pecados. Quien no ha asistido a misa un domingo, ¿no? Y se ha confesado de sus pecados, entonces ellos tienen esa potestad para poder perdonar nuestros pecados, nos dan una penitencia y perdonan nuestros pecados. Esa es una de sus funciones. Otra función es administrar los demás sacramentos, como por ejemplo el bautismo, la primera comunión, realizan matrimonios, predicar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir predicar? Hablar a los demás de la palabra de Dios, ¿no? Dirigir a los fieles en las cosas que se refieren a Dios. Muchos de estos sacerdotes también a veces dirigen grupos de jóvenes, ¿no? Para poder encaminarlos, como se dice, gente que de repente está metida en las drogas, en el alcoholismo, entonces ellos dirigen a estas personas para volverlos fieles, hablan de la palabra de Dios. Entonces esas también son parte de las funciones de los sacerdotes, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera se celebra la administración de este sacramento? Dice, en la celebración de este sacramento se encuentran tres partes: la preparación, la imposición de las manos y la oración consagratoria, ¿ya? Entonces vamos a ver de qué manera se da la preparación. Dice, esta está integrada por la llamada a los candidatos, presentación al obispo, elección y alocución del obispo, ¿ya? Elección y alocución del obispo, dice, un pequeño diálogo y las letanías de los santos. ¿De qué manera se va a dar la imposición de las manos? Dice, el gesto de la imposición de manos conlleva
en toda la tradición bíblica. Entonces, ¿dónde podemos ver de qué manera se da la imposición de las manos? En estas citas bíblicas, ¿ya? Y estas citas bíblicas van a ser parte de la tarea. Pues vamos a transcribir estas citas bíblicas en el cuaderno. Colocaremos la fecha, colocaremos el título y vamos a transcribir estas citas bíblicas. Vamos a buscarlas pues en la Biblia y vamos a transcribirlas. Ahora, la oración consagratoria, dice, en la consagración episcopal son todos los obispos presentes o al menos 3, quienes impondrán las manos al candidato. Acto seguido, se pondrá sobre su cabeza el libro abierto de los evangelios. ¿Ya? No voy a pasar a la otra diapositiva sin antes volverles a repetir que parte de la tarea es el copiar estas citas bíblicas que se encuentran en la imposición de manos, donde nos van a explicar cómo conlleva la tradición de la imposición de manos, ¿ya? Ahora dice, en la ordenación presbiteral, los presbíteros presentes imponen las manos como gesto de acogida al nuevo ordenado. Pero es la imposición de manos del obispo el signo que hace efectiva la ordenación. O sea, una vez, ¿qué quiere decir lo que hace efectiva? Una vez que el obispo ha hecho la imposición de manos, es que se hace efectiva esta ordenación. Quiere decir que una vez recibida la imposición de manos, ya habrá recibido este sacramento. Dice, para terminar el rito, se han ido introduciendo a lo largo de la historia diferentes acciones explicativas del ministerio que va a ejercerse. Al obispo se le otorgan el báculo y se le impone un anillo. Entonces también parte de la tarea es poder averiguar el significado de algunas palabras que vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, la primera palabra es báculo. Ya vamos a buscar el significado de báculo. Dice, al obispo se le otorgan el báculo y se le impone un anillo episcopal. También recibe el libro de los evangelios y se sienta en la cátedra ungiéndosele la cabeza. Los presbíteros reciben la patena y el cáliz. La segunda palabra es patena. La tercera palabra cáliz, que vamos a buscar su significado. Dice, se les ungen las manos, como les había mencionado hace un momento, ungir es poder darles un aceite, pues, ¿no? Un aceite, dice, se les ungen las manos y se les coloca la estola y la casulla. Entonces, la cuarta palabra es estola y la quinta palabra es casulla. Dice, a los diáconos se les entrega el libro de los evangelios imponiéndoles la estola cruzada por el pecho y la dalmática. Entonces también voy a buscar el significado de estola y dalmática, ¿sí? Y dalmática. Entonces es así como se da, es así como se da este sacramento del orden sacerdotal, como se recibe este sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Las personas que sienten pues ese llamado por Dios. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Les he dejado la tarea y el correo se encuentra en la plataforma a donde es que tienen que enviar la tarea. Muchísimas gracias y mil disculpas por el inconveniente del video anterior que estaba sin audio. Gracias.